Hace un tiempo leí El asesinato de Pitágoras, del mismo autor, y fue una obra que me encantó. Me propuse leer toda la obra de Marcos Chicot desde entonces. Este libro se llama El asesinato de Sócrates. Fue finalista del premio Planeta 2016 y tiene 768 páginas y su lanzamiento fue el 3 de noviembre de 2016. El libro tiene una trama principal, que es la guerra del Peloponeso, que duró 27 años y que enfrentó a las ciudades formadas por la Liga de Delos, encabezada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, encabezada por Esparta. Este enfrentamiento es narrado con mucha rigurosidad por el autor. También podemos apreciar cómo este conflicto afectó a nuestros personajes, inclusive a Sócrates. Y es importante mencionar que los ciudadanos atenienses de aquella época eran ciudadanos soldados. Es decir, además de sus actividades cotidianas, tenían que luchar en el ejército cada vez que los llamaban a filas. Por eso va a ser muy importante ver este conflicto a través de los ojos de Sócrates, que dicho sea de paso, era un gran combatiente. Por otro lado, hay una subtrama que inicia en Esparta con el nacimiento de un hermoso niño de ojos claros, como los de su madre, Deyanira. Aristón, el padre del bebé, un general espartano, despiadado y miserable, ordenó lanzarlo del monte Taigeto para morir. Y así lo hicieron. Al menos eso fue lo que creían. A veces el destino obra de maneras que no podemos entender, ¿verdad? Por último, hay un hecho muy importante que se da al comienzo de la narración, y es cuando Crefonte, amigo y discípulo de Sócrates, hace dos preguntas al oráculo sobre la sabiduría de Sócrates y sobre su muerte. El oráculo responde a las dos preguntas, pero la segunda sobre su muerte es lo que inquieta y preocupa a Crefonte, porque el oráculo le dice que Sócrates morirá de forma violenta a manos del hombre de la mirada más clara. Y ambos hechos, el nacimiento de este niño y la profecía, se van a cruzar en una narración muy emocionante. Finalmente, en ese ambiente de guerra, de pandemia, recordemos que en el año 430 a.C. se desató una plaga devastadora. Fue una especie de tifus que afectó a Atenas y que justamente se dio en el segundo año de la guerra del Peloponeso y que mermó el poder militar de Atenas tanto que no pudo mantener campañas militares importantes durante aproximadamente 15 años. En ese contexto se desarrolla una hermosa historia de amor. He disfrutado de esta lectura porque me encanta la novela histórica y este género tiene un efecto muy particular en los lectores, el cual es acceder a la historia a través de la ficción. Es ver los hechos históricos a través de los ojos de personajes, en su mayoría ficticios, que no tienen y a quienes no se les exige el rigor de la objetividad que sí existe en una historia novelada. Al final hay una carta del autor dirigida a sus lectores donde nos indica qué es real y qué es ficción, y creo que es muy importante distinguir ambos aspectos. Este no es un libro que termina devorando lo real, aboliendo esa distancia que hay entre la representación y la realidad, como usualmente se hace no tanto en la literatura, pero sí en las películas de Hollywood, por ejemplo. No, hay mucho rigor histórico y eso es tremendamente bueno. Un gran peso narrativo recae en la guerra del Peloponeso. Diría que es el 80% de la narración. Como ya lo dije, vamos a ver cómo este conflicto afecta las vidas de nuestros protagonistas, tanto de Esparta como de Atenas. El ritmo narrativo me pareció un poquito lento, la tensión del relato la percibí constante, pero a veces sentía que no avanzaba en la narración y me saturaba. Llegué a leer en diagonal varias veces, tengo que confesar. Sentía que se extendía demasiado y se alejaba de lo que yo creía iba a ser la trama principal, el asesinato de Sócrates. Y aquí paso a explicar este punto. En el libro anterior se trataba de toda una conspiración para acabar con Pitágoras. ¿Okay? Pensé que la temática de este libro iba a ser igual. Ok, no lo fue. Es más, el asesinato de Sócrates y la conspiración queda como una subtrama en la narración absolutamente secundaria, a mi parecer, que es superada por aquella historia de amor de dos protagonistas muy importantes a lo largo de todo el relato. Sinceramente, creo que no debió llevar ese título porque a lo largo de la novela, que no es corta, me generó muchas expectativas insatisfechas al final. Al margen de eso, creo que es un relato brillante de la guerra, de la epidemia que asoló a Atenas, de los sentimientos que se desataron entre los ciudadanos de Atenas y de Esparta. El desenlace es maravilloso, a excepción de la muerte de Sócrates, por supuesto que es un hecho dramático, histórico y archiconocido. Los personajes están muy bien logrados, son muchos e interactúan con personajes históricos como Pericles, los políticos y artistas del momento, Eurípides, el filósofo Platón y Sócrates, por supuesto. La figura de Sócrates brilla con luz propia en el relato porque evidentemente
es un personaje enorme, es una figura inigualable que es considerado el iniciador de la filosofía, porque a diferencia de los otros, buscaba en el interior del ser humano a través de su famosa mayéutica socrática, ¿verdad? Para terminar, creo que el tema de fondo no es tanto la guerra del Peloponeso o el asesinato de Sócrates o la historia de amor que nos regala, sino que va más allá. Creo que este libro intenta revivir ese mundo único e irrepetible de la Grecia antigua, esa época extraordinaria de la historia universal, de gobernantes notables, artistas y pensadores que convirtieron a Grecia en la cuna de nuestra civilización. Recomiendo su lectura porque es un relato muy interesante y muy ameno. Además, hay algo que recordar. El 10% de las ganancias de los libros del autor está destinado a fundaciones de ayuda a personas con discapacidad. Así que léanlo, disfrútenlo y hasta una nueva reseña.